Muy buenas a todos, amantes de fútbol de todo el mundo, y hoy con nosotros para seguir en nuestras aventuras de Brasil y conociendo a sus equipos y a sus estadios, tenemos a un club carioca, un club con más de 120 años de historia, 4 veces campeón nacional y hasta hace nada, en 2023, por primera vez en su historia, ganador de la Libertadores. Hoy con nosotros tenemos a un equipo tan histórico como es el Fluminense. Fluminense é campeão da América! Sou do clube tantas vezes campeão. O fantasma está exorcizado! Não se exorciza fantasma sem sofrimento! El Fluminense fue fundado el 21 de julio de 1902 en el barrio de Laranjeiras. Este fue iniciativa de Oscar Fogg, un joven de familia acomodada que había estudiado en Suiza, donde conoció el fútbol. Al regresar a Brasil, junto a todos sus amigos, decidió crear el primer club exclusivo de todo Río de Janeiro, el Fluminense Club de Fútbol. Este mismo nombre elegido, Fluminense, proviene del latín. Flumen, que significaba río, hacía referencia a una identidad local, los habitantes del río, es decir, de aquí, de Río de Janeiro. Un nombre con identidad simple pero elegante. Desde su fundación, el Fluminense adoptó 3 colores: el verde, el granate y el blanco. Y sí, dejadme contaros un poco más de la historia sobre este club. Y es que el Fluminense nació en 1902, cuando apenas Brasil empezaba a dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol. Al principio no había estadios, no había grandes tribunas. Los partidos se jugaban en terrenos improvisados, en canchas de tierra, donde un puñado de curiosos observaba cómo la pelota comenzaba a rodar en Río de Janeiro. Desde sus inicios, Oscar Cox y sus fundadores lo tenían claro. Querían un espacio propio, un templo donde se representaran los valores con los que ellos se sentían identificados. Sin embargo, el destino del club estaba en otro lugar, en el querido barrio de Laranjeiras. En ese césped, la selección brasileña disputó varios de sus primeros partidos internacionales, y en ese estadio Brasil levantaría su primera Copa América, venciendo a Uruguay, desatando la pasión de todo un país. Y sí, efectivamente, es que en este estadio, en el estadio das Laranjeiras que vemos ahora mismo aquí presente, sería el escenario donde el Fluminense viviría grandes clásicos, grandes alegrías y sobre todo una época marcada de mucha historia. Aunque este estadio quedaría como uno de los más queridos e históricos del Fluminense, no sería el que mucha gente consideraría el suyo, el que siempre ha estado en el corazón del Nense. Os estoy hablando del Maracaná. El histórico tricolor escribiría páginas eternas allí. El título nacional de 1970, la magia de los 80 con la dupla Asís y Washington, las conquistas de 1984, 2010, 2012, pero sobre todo haría historia en 2023, cuando se haría por fin con la ansiada Copa Libertadores, siendo la primera en su historia, tiñendo todo el Maracaná de granate, blanco y verde. Es que este club lo vestirían jugadores tan icónicos como Castillo, el arquero inmortal que jugó 18 años en el club y es considerado uno de los mejores de la historia de Brasil, aunque no sería el único, porque también encontraríamos desde jugadores tan antiguos como Tele Santana, un delantero talentoso del Flu en los años 50, que luego se volvió mítico entrenador de la selección brasileña en los 80, hasta jugadores más conocidos hoy en día como pueden ser Marcelo, el futbolista del Real Madrid, el mítico y reconocido en todo el mundo Romario, o algunos tan míticos que nos podemos encontrar hoy en día jugando como es Germán Cano. Ay, Oscar, si tú vieras ahora lo que es la hinchada del Fluminense y lo que tú empezaste. Pero, ¿y la práctica? ¿Cómo es el Fluminense en el Maracaná animando con su torcida organizado? Vamos a ello. Y ahora sí, tras llegar en el metro, vamos a ver el Estadio Maracaná. Primeras impresiones, tengo que decir que a lo mejor no hemos cogido el mejor partido, porque de momento vemos poquita gente, ¿eh? Sinceramente me esperaba un mayor número de afición del Fluminense, pero ahora mismo diría, las camisetas que estoy viendo, hay un 45, 55, por ahí va a estar. Desde fuera, aunque sé que es el icono de Río de Janeiro, deja un poquito que desear. La fachada está descuidada. Por fuera es bien distinto a quizás lo que en mi caso personal, que no conocía ningún estadio de Sudamérica hasta que vine para Brasil. Por fuera sí que es hormigón, algo que ya no se suele ver en una parte importante de los estadios de Europa. Pero al final nos jugamos por el exterior. Vamos a ver ya desde dentro. Ahora sí, toca ver lo que muchos estaban deseando. Estadio más icónico de Río de Janeiro.
últimos pasos. Una vez escucha el himno, vamos a meternos donde nos gusta, con la afición verdadera del Fluminense, con la torcida. Y no hemos cogido un partido cualquiera, hemos cogido un Fluminense Botafogo, que es un derbi, un clásico carioca. También a favor del Fluminense, que llenar el Maracaná no es fácil, porque este estadio creo que cuenta con una capacidad de hasta 65.000 personas o más. Y viendo un poco de cómo funcionan aquí las torcidas organizadas, les dejan entrar hasta instrumentos de percusión, platillos, bombos, o sea, casi a niveles mucho más fácil. Qué característico es ver a la gente de Río de Janeiro viendo los partidos de fútbol hasta con chancla. Aquí tiene una costumbre de utilizar la chancla para todo, que sin duda es su sello de identidad. Por fin llegan una vez, pero vamos, vamos. Vamos, llama la atención como aquí ya en estos campos se empieza a ver a la gente no que se queda de pie, sino que se sube a los asientos que hay para ver desde más alto, que a uno le obliga sí o sí ponerse cada vez más arriba. Y para que entendáis cómo está distribuido el Maracaná cuando juega el Fluminense, aquí lo que sería la zona sur, que es donde está la torcida organizada, más al frente, rollo por ahí, sería la zona norte, que cuando vayamos al estadio del Flamengo será donde ellos están con la otra torcida. Y también otra cosa que veo mucho son padres, hijos, todo lo que está alrededor, la gente que hemos visto alrededor del estadio, muchas familias, muchos hijos con sus padres. Para soportar los empujones, la silla que es incómoda está doblada y encima intentar celebrar y contener la fusión. Y de repente todo el mundo se saca la camiseta y todo. Tenemos hasta un niño chico delante nuestra con una bandera que tendrá 6 años, 7. Conclusiones de cómo vemos el partido. Ha podido empatar una vez el Botafogo, pero después el Fluminense está muy tranquilo. Ahora sí volvemos y comenzamos con la segunda parte. Más de la mitad de la segunda parte ya llevamos y el juego la verdad que está horrible. Un equipo hace nada, todo muy destructivo, ninguno tiene creatividad. El verdadero show está siendo en la hinchada. Es que aquí en Brasil cada uno tiene un hecho, cada equipo tiene un hecho. Por ejemplo, en el tricolor es como una pistolita. Se va el autor del gol, se va Cano. La verdad que jugadorazo y pedazo de delantero. Si os preguntáis por qué pitan a este jugador que se llama Soteldo, si pertenece al propio Fluminense, es porque cada vez que ha entrado a un partido no ha hecho nada y el Fluminense nunca ha conseguido ganar con él. Vaya, nos estaba partiendo muy fea la fachada. Por dentro hay que decirlo y hay que reconocerlo, es bien bonito. Y además ahora que está quedándose así como de noche, ya empezó a encender los focos, le da un ambiente espectacular. Van a llegar, pero hay que estar aquí para saber lo que hago.
partido ya por fin, tu primera impresión. Tengo que pedir disculpas, ¿eh? Al principio no nos fiábamos del ambiente, había poca gente, estábamos pensando todo el rato, esto va a estar vacío, esto no va a estar ambientado, pero oye, de momento nada más lejos de la realidad. Se han hecho notar, es verdad que el aforo total del partido ha sido como unos 19.000 personas, pero la zona en la que hemos estado nosotros, la afición del Fluminense, para quitarse el sombrero. Parecía que eran 20.000. Esto ha sido conociendo otro estadio más. Darle like, suscribirse, darle un poquito de amor si realmente os ha gustado. Oye, y si quieres que vayamos al suyo y conozcamos tu equipo, danos un mensaje. Así que sin más dilaciones, Binense. Vale. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel